Hola, soy Fernando Trueba y hago películas. Yo, digamos que me siento, no es que me atraiga a un lugar en especial, me siento bastante, siempre me he sentido bastante ciudadano del mundo. O sea, que no, por ejemplo, lo que nunca me he sentido es español. ¿Sabes? No he tenido nunca la sensación de ser español, tampoco de no serlo, ¿sabes? Entonces yo me encuentro muy bien en Francia y me encuentro muy bien en Colombia y me encuentro muy bien en Nueva York y me encuentro muy bien en Río y en Buenos Aires. Hay ciudades a las que tengo especial cariño, ¿no? Y con las que mantengo a lo mejor más relación y me siento en casa en todas ellas. Entonces, yo voy donde me llevan las historias. O sea, que si tengo una película que ocurre en Santiago de Chile, me voy a Chile a hacerla. Y si tengo una que ocurre en Nueva York, me voy a Nueva York. Pero no voy por razones nacionalistas, ¿no? Decir, no, es que a mí lo que me gusta es Brasil, ¿no? O sea, no, yo cuando estoy en Brasil y tengo la sensación de que me voy a quedar. Y lo que pasa es que luego acabas volviéndote, ¿no? Pues surgió, me habían hablado de aquello de Candeal y del trabajo que hacía Carliños en aquella época y de lo que hacían en el barrio y todo eso. Y eh, hubo unos viajes allí de gente conocida y les pedí que fueran y me contaran al volver y rodaran cosas y que tuve como unos oteadores, digamos, primero, que volvieron muy impresionados, ¿no? Y entonces ya fui yo a Candeal y empecé a hacer viajes allí, a ver lo que estaba pasando y a hablar con la gente. Y efectivamente sentí la necesidad de hacer una película sobre aquello, porque me daba cuenta de que siempre que la cámara entraba en un barrio pobre en Brasil o en cualquier sitio de Latinoamérica, era para contar historias de crímenes, historias de violencia, de drogas, etcétera, y que nunca se entraba para contar lo otro, ¿no? Para contar que había gente maravillosa, gente generosa, gente que trabajaba por la comunidad, gente con mucho talento, no solo de música, sino de pintando, de poesía o de otras cosas, ¿no? Y nunca se retrataba esos aspectos positivos, ¿no? Solo era como hacer publicidad de la desgracia, ¿no? Como que la única noticia fueran las malas noticias, ¿no? Eso que se dice siempre. Sí, la tengo muy reciente, Calle 54, porque la he estado restaurando de imagen y sonido y justo el viernes pasado estaba en el laboratorio viéndola y se oye mejor que nunca. Ahora es brutal. Ya se oía bien en su época, pero ahora es brutal. Esa película fue, como dicen los cubanos, me di banquete, ¿no? ¿Sabes? O sea, de repente lo pasamos tan bien haciéndola que yo pensaba nos va a pasar algo, alguna desgracia o algo, porque no es posible pasárselo tan bien en la vida, ¿no? Y a veces pues la vida te permite hacer determinadas cosas y yo quise ahí hacer una especie de homenaje a una serie de músicos, a una música que a mí me gustaba. Yo soy muy amante de la música, soy muy amante del jazz y siempre me di cuenta que la aportación de los latinos al jazz era muy importante y no lo suficientemente valorada, ¿sabes? O sea que lógicamente la aportación afroamericana está muy clara y está muy valorada y uno tiene cientos de libros hoy día, no en su época, que lo pasaron muy mal. Todos ellos, ¿no? Pero hoy hay libros de Thelonious Monk y de Bud Powell y de Charlie Parker y ocupan el sitio que merecen y siempre merecieron. Pero los latinos habían sido un poco ninguneados, ¿no? Subestimados. Y para mí había, y especialmente en una época, una aportación de los músicos latinos brutal al jazz, ¿no? Y además indispensable, que forma parte, no es una rama lateral, forma parte del tronco del jazz. Desde que el jazz nació había eso, siempre se repite la misma historia, pero había lo que se llamó el acento español, ¿no? El acento de Spanish tinge, de Latin tinge. Y quise hacer una película sobre eso. Y hacer una película homenajeando a esa música y a esos músicos y mostrarles como lo que son, dioses, ¿no? Como grandes virtuosos, artistas casi inalcanzables, ¿no? O sea, no quería poner allí a unos tipos tocando, ¿no? Es más que eso, quería ponerlos en un pedestal, ¿no? Con esa película. Con Bebo Valdés lo que pasó es que a raíz de Calle 54 nos hicimos inseparables. O
O sea, fue, yo digo, un flechazo instantáneo. Nos hicimos amigos y no dejamos de hacer cosas. Nos pasamos 10 años posteriores a esa película haciendo discos, haciendo películas, cenando, estando juntos, pasándonoslo bien, viajando. Y fue una parte muy importante de mi vida. O sea, justo acabar un sábado de rodar Calle 54 y el lunes, en vez de volvernos a España para montar, nos metíamos en un estudio con Bebo, con Cachao y con Patato y grabamos un disco que se llama El arte del sabor, que ganó los 2 Grammys, el latino y el americano. Pues es verdad lo que dice Campanella, que la diferencia mayor con una película es que cuando se empieza a hacer una película de animación, es decir, cuando empiezan a trabajar los animadores, el director ya la ha acabado. ¿Sabes? Ya has hecho todo, ya has hecho los planos, el story, el guión, el tal, todo ha sido decidido. O sea, es como una película que hay que hacerla antes de hacerla. Es una sensación muy rara para un director de cine normal, porque haces la película cada día, ¿no? Con los actores en cada plano. Y en la animación es distinto, todo es por adelantado. Pero la verdad es que me lo pasé muy bien haciendo Chico y Rita. Fue una película inspirada por Bebo, ¿no? O sea, no es la vida de Bebo, pero si yo no hubiera conocido a Bebo cuando Calle 54, Chico y Rita nunca habría existido. Entonces es el producto de nuestra amistad, de la relación que tuvimos muchos años, y fue su último trabajo. Y me divertí mucho haciéndola con Mariscal, que es un gran loco maravilloso, y espero hacer alguna más con él. De hecho, también una historia de un músico latinoamericano, en este caso de un músico brasileño. Era una historia en la que yo había investigado mucho pensando en hacer un documental. Y de hecho rodé unas 150 entrevistas y debo tener como 160 horas de película, de grabación, de entrevistas. Y eso va a ser al final la documentación. No va a ser la película, porque en lugar de hacer un documental decidí que lo que debía contar esa historia es en animación. Descubrí que la animación, según para qué cosas, es la manera mejor de contar una historia. Es un músico que asesinaron en los años 70, que se llama, un pianista genial que se llama Tenorio Jr. Fue muy interesante la experiencia de Chile y de hacer el baile de la victoria. ¿Cómo lo diría? Yo creo que los chilenos tienen una especie de sensatez, ¿no? La prueba es que han demostrado ser políticamente, yo diría, los más maduros del continente, ¿no? Y el hecho de que Bachelet esté ahí de nuevo lo prueba. A la vez, la sensación de que Pinochet y la dictadura habían marcado de una manera muy, muy profunda no solo al país, sino a la gente. También eso de alguna forma lo viví, lo experimenté allí. Pero fue una película muy feliz, fue una película que me gustó mucho hacer. También surgió ahí una estupenda amistad con Skármeta, con Ricardo Darín, con Abel Ayala, con Miranda Bodenhofer, que ahora anda por Alemania, y con toda la gente que hizo esa película. Fue un muy buen rollo. Bueno, yo creo que el cine latinoamericano es un cine muy joven, un cine que ha pasado por muchas convulsiones, de otra manera como el español. O sea, compartimos una cosa que es un pasado muy duro. Compartimos muchas dictaduras, golpes de Estado, censuras, privaciones de libertad, etcétera, etcétera. Y luego la política hiperagresiva de las compañías americanas, ¿no? que han intentado arrasar, y lo han parcialmente conseguido, en gran parte conseguido, arrasar nuestra producción y nuestra creación para convertirnos en espectadores de las tonterías que hacen ellos, ¿no? Porque en un 95% el cine americano es inexistente intelectualmente, o sea, es un cine totalmente idiota, con las excepciones de que veas Nebraska o La última de los Coen o alguna película buena de vez en cuando, que las hacen muy buenas. Y entonces el cine español y el latinoamericano lo que intentan es salir a flote, ¿no?, de esa especie de naufragio
y contar historias y retratar a sus países. Y yo creo que en los últimos años hay un florecimiento muy grande, ¿no? En Brasil, en México, incluso en Uruguay, en Argentina, y hay directores muy, muy interesantes. El peligro que tenemos, tanto ellos como nosotros, son dos. Uno, americanizarnos, y el otro, televisualizarnos. O sea, hacer un cine televisivo, que es basura, ¿no? O sea, la típica comedia de situación y tal. No hablo mal de la comedia, yo adoro la comedia, pero de ese tipo de comedias tontas y que no tienen absolutamente ningún interés ni nada dentro. Y el otro, el intentar imitar el cine americano de una manera, el pastiche, no hacer las películas de acción, las películas rodadas así, que también para mí carecen absolutamente de interés. Yo creo que el camino del cine español y el cine latinoamericano es el cine de autor, es el cine narrativo, es el cine independiente, es el cine que cuenta cosas. No quiero decir que tenga que ser todo cine social, ni político, ni nada, no, comedias, pero comedias buenas, no chorradas.